Escucha con atención. Hoy vamos a revelar algo profundamente importante. Sin saberlo, hemos estado repitiendo una versión incorrecta del Padre Nuestro. Hace más de 2000 años, en una colina de Galilea, Jesús enseñó una manera de hablar con Dios que dejaría una huella imborrable. Compartió una oración tan poderosa que moldearía la fe por generaciones. Era lo bastante corta como para que un niño la aprendiera de memoria, pero tan rica que los estudiosos la analizarían durante siglos. La llamamos el Padre Nuestro, y millones de personas la recitan cada día en todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que la versión que has dicho toda tu vida no es del todo correcta? Sí. La oración que se escucha en las iglesias y se susurra antes de dormir no es exactamente la que Jesús enseñó. Con el tiempo, partes clave de su mensaje original se han perdido o modificado. Jesús hablaba en arameo, pero a medida que sus palabras fueron transmitidas y traducidas, su significado esencial se fue alterando. El mensaje central se desvaneció. Hoy vamos a sacar a la luz la versión original, la verdadera oración que Jesús compartió con sus seguidores. Este mensaje necesita llegar a más personas. Comparte este video con amigos y creyentes para que ellos también descubran las 9 formas en que esta oración ha sido malinterpretada. Comencemos con el primer error. La línea inicial, Padre nuestro que estás en los cielos, es recitada cada día por millones. Sin embargo, en esa frase hay 2 problemas que afectan profundamente el significado real que Jesús quiso transmitir. El primer problema está justo en la primera palabra. Cuando Jesús enseñó a orar, usó 2 palabras que tenían un significado inmenso. Abun de Bashmaya. Así sonaba en arameo, el idioma que hablaba Jesús. Al traducirse, se convirtió en Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Jesús no usó la palabra hebrea para padre, que es Av. Dijo Abba, una palabra que se acerca más a papá. Ese cambio puede parecer pequeño, pero transforma completamente el mensaje. Para entender lo revolucionario que fue, debemos volver en el tiempo. En las escrituras hebreas, Dios era conocido como el Creador, el Todopoderoso. Algunos profetas, como Isaías, lo llamaban Padre, usando la palabra Av, pero siempre con un tono de respeto y distancia. Hablaban con reverencia. Tú, Señor, eres nuestro Padre, somos barro, y tú eres el alfarero. Era una forma de decir que Dios era el dueño y los humanos su creación, Él arriba, nosotros abajo. Luego vino Jesús, usando una palabra que lo cambió todo. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido jamás a llamar públicamente a Dios papá. Sonaba demasiado informal, demasiado íntimo. Muchos lo consideraban una falta de respeto. Imagina el mundo religioso de aquella época. Todo estaba lleno de reglas y jerarquías. Sacerdotes, levitas, gente común, los puros y los impuros, los que podían acercarse a Dios y los que no. Había cientos de leyes para estar cerca de Dios, rituales, sacrificios y lavados ceremoniales. Solo el sumo sacerdote podía entrar al santuario una vez al año, con una cuerda atada al tobillo por si moría ahí dentro, para que pudieran sacarlo sin tener que entrar. Pero Jesús rompió todas esas barreras. En el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, oró diciendo, Abba, papá, todo te es posible. Al hacerlo, fue el primero en mostrarnos un camino hacia una relación íntima con Dios. Al enseñarnos a decir papá al orar, Jesús reveló que ya no somos solo creación moldeada por las manos de Dios, somos sus hijos amados. Esto cambió todo. La oración dejó de ser un rito, se convirtió en una conversación con un Padre amoroso. Ya no era necesario un intermediario, solo una conexión directa, como un niño que corre a los brazos de su padre sin miedo ni dudas. Papá es una de las primeras palabras que aprendemos. Es íntima, sencilla y llena de confianza.
Cuando Jesús dijo Abún, nuestro papá, nos invitó a tener ese mismo vínculo cercano y honesto con Dios. Esas dos palabras encierran un mensaje inmenso. Expresan dos verdades esenciales: quién eres, un hijo, y a quién perteneces, una familia. Aquí es donde realmente comienza el reino de Dios. No empieza con milagros ni señales. Comienza cuando comprendes que no eres un sirviente tratando de ganarse el amor, sino un hijo o hija que ya pertenece y tiene acceso a todo. Los primeros creyentes vivían este mensaje con convicción. Se veían como hermanos y hermanas. Compartían sus vidas y sus bienes. Incluso un sirviente y su amo podían arrodillarse y orar juntos diciendo «Nuestro Padre», un acto radical en un mundo lleno de divisiones sociales. Por eso fueron perseguidos. No era solo por adorar a un Dios distinto. Estaban construyendo una nueva familia que desafiaba las normas de la sociedad. Este es el primer tesoro que Jesús nos dio en su oración. Pero con el tiempo, su poder se fue perdiendo. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones llamando a Dios Abba, Papá. Ahora pasamos al segundo error. En arameo, la frase es Abún de Bashmaya, que suele traducirse como Padre nuestro que estás en los cielos. El segundo error también está en esa primera línea. Durante generaciones se ha dicho Padre nuestro que estás en el cielo, pero las palabras reales de Jesús fueron Abún de Bashmaya, y cuando se traducen correctamente significan que estás en los cielos, en plural, no en singular. ¿Y eso por qué importa? ¿Qué cambia entre en el cielo y en los cielos? Cambia la forma en que imaginamos dónde está Dios. La palabra aramea shmaya se refiere a más que solo el cielo visible. Incluye todo el reino espiritual e invisible del que habla la Biblia, a menudo descrito en tres niveles. El primer cielo es el que vemos, las nubes, las estrellas, el sol y todo lo que hay en el universo físico. El segundo cielo es oculto e intenso, un lugar de conflicto espiritual, donde fuerzas del bien y del mal luchan. Ángeles y poderes oscuros combaten allí, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y el tercer cielo es el hogar eterno de Dios, el lugar de su trono y de la plenitud de su gloria. El apóstol Pablo tuvo una visión de ese reino divino. Fue tan extraordinaria que sintió como si hubiera salido de su cuerpo. Cuando Jesús dijo que estás en los cielos, usando el plural, estaba haciendo una declaración poderosa. No ubicó a Dios en un solo lugar. Estaba afirmando que Dios existe más allá de todo límite. Reina sobre el cielo visible, sobre el campo de batalla espiritual que no vemos, y desde lo más alto, su trono de majestad. Así que, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos haciendo tres afirmaciones contundentes. Primero, reconocemos nuestra identidad como hijos y lo llamamos Papá. Al hacerlo, afirmamos que pertenecemos a una familia eterna. No estamos solos. Segundo, reconocemos que nuestro Padre tiene autoridad sobre todo, lo visible y lo invisible. Él gobierna todo, lo que tocamos y lo que no vemos. Nada escapa a su dominio. Y tercero, reconocemos que tenemos acceso directo a Él. No necesitamos intermediarios. La barrera fue eliminada y ahora podemos acudir directamente al Rey de toda la creación, que nos escucha con el corazón tierno de un padre. Así que la próxima vez que digas esa línea de la oración, recuerda, son los cielos, no el cielo. Porque Dios no habita en un solo plano, reina en todos. Estás hablando con aquel que llena cada espacio, cada dimensión. Antes de pasar por alto esa primera línea, detente y siente su peso completo. Estás llamando a Dios con el amor de un hijo, y en esos cielos vastos, más allá de las galaxias, más allá de las batallas entre la luz y la oscuridad, tu Padre está escuchando, completamente presente, esperando por ti.
Ahora llegamos al tercer error. Aparece en la siguiente parte de la oración. En muchas iglesias y reuniones religiosas se dice, santificado sea tu nombre. Es una línea poderosa, repetida durante 2000 años, pero un detalle sutil se ha escapado. Una traducción más precisa sería, que tu nombre sea santificado. ¿Cuál es la verdadera diferencia aquí? Es fundamental entender que nosotros no hacemos santo a Dios. Dios manifiesta su propia santidad. El cambio en la frase puede parecer pequeño, pero modifica completamente el enfoque. No somos nosotros quienes elevamos a Dios. Se trata de que su santidad se manifieste entre nosotros. No es una tarea que nos corresponde realizar. Es algo que Dios hace y pedimos poder presenciarlo. Piénsalo un momento. No dice, Padre, ayúdame a hacerte santo. Dice, Padre, que tu santidad se revele por medio de nosotros. Dios no necesita que lo volvamos sagrado. Ya lo es. Lo que realmente pedimos es que su naturaleza santa brille, que sea visible y conocida entre las personas. Los primeros seguidores de Jesús entendían esto con claridad. Sus oraciones no buscaban aumentar la santidad de Dios. Pedían que su pureza se revelara en la tierra, que su nombre y carácter fueran conocidos por todas las naciones. Es Dios quien actúa y nosotros tenemos el privilegio de presenciarlo. No se trata de nuestro esfuerzo, es suyo. Aquí hay algo asombroso. Siglos antes de Jesús, el profeta Ezequiel habló en nombre de Dios con estas palabras: revelaré la santidad de mi gran nombre, y todas las naciones sabrán que yo soy el Señor, cuando mi nombre sea santificado por medio de ustedes ante los ojos de todos. La oración de Jesús cumplía esa profecía. Pero, ¿por qué centrarse en el nombre de Dios? ¿Por qué no decir simplemente que se revele la santidad? En la tradición hebrea, un nombre no es solo una etiqueta, refleja la identidad misma de la persona. El nombre de Dios representa quién es, su poder y su majestad. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente y preguntó, ¿quién eres?, Dios no dio un título, reveló su esencia: yo soy el que soy. Su nombre representaba su ser. Ese nombre tiene fuerza, ofrece refugio. Para comprender el respeto que ese nombre inspiraba, hay que ponerse en la mentalidad de aquella época. Los escribas judíos, al copiar los textos sagrados, lo hacían con profundo respeto. Mientras transcribían cada línea con cuidado, llegaba el momento de escribir el nombre de Dios, Yahvé. Entonces se detenían, se levantaban, se purificaban por completo y tomaban una pluma nueva. Solo entonces, con total concentración, escribían esas 4 letras sagradas. Ese era el nivel de honor que merecía el nombre. Pero hoy, ese mismo nombre muchas veces se usa sin pensar, dicho con ligereza o sin significado. Algunos lo tratan como si no tuviera valor. Otros incluso se burlan de él. Pero quienes siguen a Jesús están llamados a algo más alto. Cada vez que actuamos con justicia, hablamos con verdad o mostramos compasión, estamos honrando su nombre, mostrando su santidad al mundo. Ahora llegamos a la siguiente frase: venga a nosotros tu reino. Muchos aún la repiten así, por costumbre. Pero hay un problema. Las palabras a nosotros nunca formaron parte de lo que Jesús dijo originalmente. Él simplemente dijo: venga tu reino. Esas pocas palabras encendieron un movimiento espiritual sin precedentes. ¿Por qué es tan importante esa pequeña diferencia? Porque el reino de Dios no se trata solo de bendiciones personales. No es para unos pocos elegidos. Es un llamado a la renovación de todo el mundo, un anhelo de que toda la creación sea restaurada. Los primeros cristianos lo entendieron claramente. Cuando decían venga tu reino, no solo estaban adorando, estaban haciendo una declaración valiente y peligrosa, un desafío al orden establecido.
¿Y por qué causaba tanto temor esta oración? Alrededor del año 112 después de Cristo, el funcionario romano Plinio el Joven escribió al emperador Trajano sobre los cristianos, explicando que cantaban a Cristo como una figura divina y proclamaban la llegada de otro reino. Cada vez que decían esas palabras, estaban resistiendo el dominio de César. La palabra aramea que usó Jesús, Malkutak, significa dominio total, control completo. No se refería solo a una idea espiritual, era la autoridad absoluta de Dios extendida sobre todo. Y Jesús lo dejó muy claro. Una vez dijo, «Mi reino no es de este mundo», pero también declaró, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada». Por eso los primeros creyentes terminaban sus reuniones con una sola palabra, «Maranata», «Ven, Señor». No era solo una frase. Era un clamor profundo, un anhelo compartido. Esperaban con ansias el regreso del Mesías, el juicio final y la renovación completa del mundo. El libro del Apocalipsis refleja esta esperanza. Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su ungido. Con el paso de los siglos, la repetición constante ha suavizado la fuerza de esta oración. La hemos convertido en una petición tranquila de consuelo y bendiciones. Pero algo vital se ha perdido, la urgencia. Cuando los cristianos oraban en las arenas del Imperio Romano, no pensaban en seguridad ni comodidad. Estaban haciendo una declaración valiente. César no era el verdadero rey. Otro reino más grande venía a reclamarlo todo. Aquellos primeros seguidores de Jesús vivían bajo presión constante, y esta oración se convirtió en el clamor de quienes vivían en el exilio, anhelando su verdadero hogar, el ruego de un soldado esperando la victoria final. Entonces, ¿cómo terminamos agregando a nosotros en la frase «Venga tu reino a nosotros»? Durante generaciones, el pueblo judío había esperado una revolución política, un Mesías que los liberara de Roma por la fuerza. Pero cuando preguntaron a Jesús sobre el momento en que vendría el reino de Dios, dio una respuesta sorprendente. El reino de Dios ya está entre ustedes. No dijo que venía en camino, dijo que ya había llegado. Eso lo cambia todo. La oración deja de ser un deseo lejano y se convierte en un llamado a abrir los ojos a lo que ya está presente. Aún así, si el reino ya vino, ¿por qué no lo vemos? ¿Dónde está escondido? Escritos antiguos como el Evangelio de Tomás ofrecen una reflexión provocadora. Una frase atribuida a Jesús dice, «El reino está dentro de ustedes y alrededor de ustedes». Deja que eso se asiente en tu mente. El reino tiene dos caras, como el anverso y reverso de una moneda. Esa es la clave para comprenderlo. El reino existe en dos formas. La primera es interna, plantada dentro de cada persona como una semilla pequeña. Es la presencia del Espíritu Santo recibida en el bautismo que nos guía a elegir el bien sobre el mal. La segunda es externa. Se manifiesta en el mundo que nos rodea. Se hace visible en la justicia, en el amor desinteresado, en la belleza de la naturaleza, en una comida compartida, en la protección de los vulnerables. El reino se manifiesta donde la voluntad de Dios cobra vida. Entonces, si ya está aquí, dentro y fuera de nosotros, ¿por qué no lo reconocemos? ¿Por qué parece escondido? La respuesta es simple y desafiante a la vez. Porque el reino no se define por un lugar físico. Es un despertar interior que nos permite percibir la presencia de Dios en todas partes. Jesús lo explicó claramente. El reino del Padre se extiende por toda la tierra, pero las personas no lo perciben. No lo encontrarás en un mapa. Se ve con los ojos del Espíritu. No es un gobierno humano, es una realidad divina. El problema no es que el reino falte, es que no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo empezamos a verlo? Si el reino ya está presente, ¿cómo entramos en él? Jesús mismo nos dio la respuesta. Cuando hagas de los dos uno, entonces entrarás al reino. ¿Qué significa eso?
Significa alinear lo que crees con la forma en que vives. Es unir tu corazón con tus acciones, tu fe con tu comportamiento, tu mundo interior con el exterior. Cuando tus pensamientos y actos ya no van en direcciones opuestas, dejas de buscar el reino. Se convierte en tu realidad diaria. El reino se manifiesta cuando decides perdonar a quien te ha herido. Se hace visible cuando compartes comida con alguien necesitado. Avanza cuando alzas la voz por los que no tienen voz. Curiosamente, incluso antes de Jesús, los judíos del primer siglo oraban en las sinagogas por la venida del reino, pero añadían la frase «en nuestros días». Jesús quitó ese límite. Nos mostró que el reino no está encerrado en el futuro, siempre está presente y disponible. Y aquí es donde se vuelve fascinante. Los primeros cristianos oraban con una expectativa intensa. Vivían como si cada día fuera el último, como si Dios pudiera regresar en cualquier momento. En el libro del Apocalipsis, Jesús dice: «Vengo pronto», y los creyentes responden: «Sí, ven, Señor Jesús». Aún así, el reino ya estaba aquí. Por eso Jesús no solo nos dijo que lo pidiéramos, nos pidió vivirlo, reflejarlo y llevarlo a nuestro mundo ahora. Y ahora llegamos al quinto error en la oración, uno grave. La versión que conocemos dice: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Pero Jesús no lo dijo así. Él dijo: «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Al principio puede parecer la misma frase, solo invertida, pero el orden cambia todo. Jesús nos muestra la dirección, de arriba hacia abajo. El cielo es donde comienza, la tierra es donde se siembra. Si cambiamos el orden, corremos el riesgo de invertir el flujo de la autoridad de Dios. El cielo es el lugar donde la voluntad de Dios ya es perfecta y completa. La tierra es el lugar que aún necesita ser transformado. Cuando decimos «en la tierra como en el cielo», podríamos sin querer poner primero nuestro punto de vista, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestra perspectiva. Pero Jesús nos señaló hacia arriba, nos pidió comenzar por el cielo, dejar que la perfección del cielo sea el modelo, luego invitar esa realidad a transformar nuestro mundo. No se trata de enviar nuestra idea de paz hacia lo alto, se trata de recibir la paz de Dios y permitir que descienda a nuestra vida diaria, a nuestras luchas, a nuestras decisiones. Así es como la voluntad de Dios, formada en el reino eterno e inmutable del cielo, se cumple en este mundo cambiante, complejo y limitado por el tiempo. El orden no es un simple detalle, lo cambia todo. Ahora que entendemos la dirección que Jesús quiso, del cielo a la tierra, podemos profundizar en el corazón de esta frase. Decir «hágase tu voluntad» puede ser la oración más valiente y difícil que una persona pueda hacer. Es un acto total de confianza. Significa aceptar el plan de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. Es mirar nuestras esperanzas, nuestros temores y nuestros sueños personales y decir con honestidad «no lo que yo quiero». Jesús nos dio el ejemplo perfecto en el huerto de Getsemaní. Al enfrentar el dolor de la cruz, oró: «Padre, si quieres, líbrame de este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, la tierra se sometió al cielo y todo cambió. Vemos este mismo tipo de entrega en la vida de quienes caminaron con Dios. Toma a José, por ejemplo. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como un objeto, acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía injusto, pero cada paso de su sufrimiento fue usado por Dios para prepararlo. Llegaría a salvar a su familia y a una nación entera del hambre. La voluntad de Dios no siempre tiene sentido mientras la estamos viviendo. Piensa también en Pablo, que sufrió tanto, apedreamientos, golpizas, arrestos. Pudo haberse rendido, pero, encerrado en una celda en Roma, eligió someterse al plan de Dios. Y gracias a esa entrega, escribió cartas que darían forma y ánimo a la iglesia
por miles de años. Por eso las palabras «hágase tu voluntad» son más que una frase, son una declaración de fe total. Significa decirle a Dios: aunque no vea el cuadro completo, confío en el futuro que tú has diseñado para mí. Este tipo de oración no es fácil. De hecho, puede ser la parte más difícil del Padre Nuestro. Nos llama a soltar el control, a dejar de fingir que sabemos más que Dios y a elegir conscientemente confiar en Él. Eso es lo que la hace tan poderosa, y cuando lo dices de verdad, cuando vives según esas palabras, todo cambia. Por eso los seguidores de Jesús podían enfrentarse a las fieras con el corazón en paz o cantar en las celdas oscuras. Habían descubierto algo poderoso. Cuando tu voluntad se alinea con la de Dios, el dolor de esta vida ya no puede vencerte. Así que la próxima vez que reces el Padre Nuestro, aférrate a esta frase: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El orden importa. Ahora llegamos al sexto error, Lachma de Suncanan, que solemos traducir como «danos hoy nuestro pan de cada día». Pero Jesús no dijo eso exactamente. En arameo, sus palabras se acercaban más a «danos el pan que necesitamos para hoy». No es una diferencia menor, cambia profundamente el mensaje. Jesús no enseñaba un hábito repetitivo, nos mostraba cómo depender de Dios día tras día. No pan para toda la semana, ni provisión para un mes, sino lo que necesitamos para este día. Es una oración de dependencia diaria. Cada 24 horas volvemos a Dios con las manos abiertas, confiando en Él una vez más. Pero ¿de qué tipo de pan hablaba Jesús? Aquí es donde este viaje se vuelve aún más profundo. Los primeros creyentes entendían que la palabra pan tenía 3 significados profundos, pero con el tiempo hemos perdido contacto con algunos de ellos. El primer significado es físico, pan real, el alimento que necesitamos para mantenernos vivos y fuertes. Este tipo de pan nos conecta con una de las lecciones más poderosas del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios no les dio una enorme reserva de comida. En cambio, les enviaba maná del cielo cada mañana, como cuenta el libro del Éxodo. Y si alguien intentaba guardar más de lo necesario por miedo a no tener suficiente al día siguiente, se estropeaba y se volvía inútil. La lección era clara: confía en el hoy, no te aferres al mañana por miedo. El segundo significado es espiritual, el pan como alimento para el corazón. En la Biblia, el pan nunca es solo harina y agua. También representa la palabra de Dios, sus enseñanzas que nutren nuestra vida interior. Jesús lo expresó de forma hermosa: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. No hablaba del pan de la tienda, revelaba que Él mismo es la fuente de la paz verdadera, del propósito y la dirección. Así que, cuando pedimos el pan que necesitamos hoy, también estamos pidiendo su presencia en nuestra vida. Estamos pidiendo escuchar su voz, caminar en su camino, llevarlo con nosotros durante el día. Pedir este pan diario es pedir una porción diaria de Jesús, su cercanía, su luz, su guía. Por eso la iglesia primitiva trataba el partir del pan con tanto respeto. El tercer significado es el pan de lo que ha de venir, el pan que apunta a la eternidad. Es prepararse para el cielo y anhelar el gran banquete en el reino de Dios. Y por encima de todo, se refiere a la Eucaristía. En la última cena, cuando Jesús partió el pan, no dijo: «Esto es un símbolo de mi cuerpo». Dijo algo mucho más profundo: «Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». No dijo «esto representa» ni «esto es como». Lo dijo simple y claro: «Esto es». Por eso la Eucaristía se convirtió en el pan más sagrado de todos, el momento en que Jesús se ofrece a nosotros por completo. Es alimento no solo para hoy, sino para la vida eterna. Así que, cuando realmente oramos como Jesús enseñó, «Danos el pan que necesitamos hoy», no solo pedimos alimento físico,
estamos expresando una dependencia total de Dios, pidiéndole nuestras necesidades diarias, su palabra viva para nuestro corazón y la promesa de vida eterna para nuestro espíritu. Esta pequeña frase tiene un poder inmenso, nos enseña a dejar de temer al futuro. El miedo crece cuando intentamos controlarlo todo por nosotros mismos, pero cuando confiamos en que Dios nos dará justo lo que necesitamos hoy, el miedo pierde su fuerza. Y esta línea también nos lleva a la gratitud. Agradecer el pan de hoy nos devuelve al presente, el único lugar donde realmente habitan la paz y la alegría. Ese es el verdadero secreto. La gratitud por lo que ya tenemos abre la puerta a la libertad. Agradecer cada día aplasta el miedo, llena el alma y nos libera. Pero cuando oramos, danos nuestro pan de cada día, el mensaje pierde fuerza, se vuelve vago, más un hábito que un ruego. Jesús no nos llamaba a la rutina, nos llamaba a una dependencia total. Quería que nos apoyáramos en el cielo, no que acumuláramos bendiciones ni confiáramos en lo que podamos conseguir por nuestra cuenta. La lección es clara. Dios no es un dispensador que da todo lo que pedimos, es un Padre amoroso que ve exactamente lo que necesitas hoy, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. Y ahora llegamos a otra parte de la oración, donde nuevamente dos errores importantes de traducción se han deslizado y han alterado su significado completo. Jesús usó la palabra Horbane, que en arameo significa deudas, no ofensas. Piensa en la diferencia. Una ofensa es como un insulto, hiere el orgullo o causa un daño emocional, pero una deuda, eso es algo que se debe. Representa un saldo que no podemos pagar. Cuando pecamos, no solo entristecemos o decepcionamos a Dios, creamos una deuda espiritual profunda, una que jamás podríamos saldar por nuestra cuenta. Así que cuando pedimos perdón, no estamos simplemente pidiendo que Dios pase por alto un error, estamos rogando que cancele una deuda imposible de pagar. Pero eso no es lo más profundo. La verdadera clave está en el verbo que usó Jesús. En arameo usó shbakan. Aunque muchas veces se traduce como perdonar, eso solo toca la superficie. El significado completo de shbak es soltar, liberar, dejar ir por completo. Así que, cuando rezamos el Padre Nuestro, no solo decimos, Dios, borra mi error. Gritamos, Padre, líbrame del peso de esta deuda, rompe la culpa que me aplasta, desata los nudos que me mantienen atado. Es un clamor por una liberación total. Piénsalo. Cuando alguien te debe algo, no es solo un número en papel, lo llevas en el corazón, lo cargas, lo sientes. Una cadena invisible te une a esa persona. La amargura se convierte en una prisión y cuando te aferras a ella, eres tanto el carcelero como el prisionero. Perdonar a alguien no es decir, lo que hiciste está bien. Es decir, la deuda está saldada. Te libero, me libero a mí mismo de estar atado a esta herida. Es una decisión de soltar el juicio, dejar el resentimiento y alejarse de la cadena que te tenía atado. Porque al perdonar no solo liberas a la otra persona, te liberas tú también. En el antiguo Israel, las deudas no pagadas no eran solo cifras, podían destruir vidas. Los deudores podían ser encarcelados, familias enteras podían ser vendidas como esclavas. No era simbólico, era supervivencia. Por eso Jesús usó ese lenguaje, porque la gente lo entendía. Una deuda no era solo un error, era una condena, y ser liberado de ella significaba libertad, restauración y vida. Jesús entendía el peso aplastante que traen las deudas. Por eso el apóstol Pablo escribió, «No dejen que el sol se ponga estando aún enojados». No era solo un consejo, era una advertencia espiritual crucial. Libera las deudas emocionales cada día, antes de que crezcan y se conviertan en amargura en tu alma. Jesús nos da una enseñanza tan sencilla como desafiante.
El perdón que recibimos de Dios está directamente relacionado con el perdón que damos a los demás. No son cosas separadas, se mueven juntas, como dos partes de un mismo latido. Pero ¿por qué Dios haría que su misericordia hacia nosotros dependa de cómo tratamos a los demás? ¿Acaso Dios no es siempre bueno, incluso cuando nosotros no lo somos? Para explicar este misterio, Jesús contó una parábola. Un rey decidió hacer cuentas con sus siervos. Le llevaron a un hombre que le debía una cantidad tan grande que necesitaría varias vidas para pagarla. El rey ordenó que el hombre, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía fueran vendidos para cubrir la deuda. Aterrorizado, el hombre cayó al suelo y suplicó: «Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo». Conmovido por su desesperación, el rey hizo algo increíble. Canceló la deuda por completo y lo dejó en libertad. Pero ese mismo siervo salió y encontró a alguien que le debía una cantidad muy pequeña. Lo agarró por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El segundo hombre también cayó de rodillas y rogó: «Ten paciencia conmigo, te lo pagaré». Pero en lugar de mostrar misericordia, el siervo mandó encarcelarlo. Cuando el rey se enteró, se indignó. Mandó llamar al hombre y le dijo: «Siervo ingrato, te perdoné aquella deuda enorme cuando me suplicaste. ¿No debiste tú mostrar la misma misericordia con tu compañero?». Lleno de ira, el rey lo entregó para que fuera castigado hasta que pagara toda la deuda. Esta historia revela algo esencial. Cuando alguien se niega a perdonar incluso una ofensa pequeña, muchas veces es porque nunca ha comprendido cuánto le ha perdonado Dios ya. Entonces, ¿qué es el perdón en realidad? Es algo que haces para liberar tu propio corazón. Es como soltar una carga pesada que te arrastra hacia atrás, manteniéndote atrapado en el dolor y el resentimiento. Hasta ahora hemos hablado principalmente de perdonar a quienes nos han hecho daño, pero hay otra parte que muchas veces pasamos por alto. A veces nosotros somos quienes causamos el daño. A veces somos el siervo que no mostró misericordia. Cuando ese es el caso, el camino hacia adelante requiere humildad. Significa ir a la persona que herimos, reconocer nuestro error y pedir perdón. Ese paso, aunque difícil, es muchas veces el comienzo de una verdadera sanación, porque el perdón se mueve en ambas direcciones. Cuando recibimos la misericordia de Dios, eso ablanda nuestro corazón y nos da fuerza para perdonar a otros. Y cuando ofrecemos perdón, nuestro corazón se abre para recibir la gracia de Dios en toda su profundidad. Así que, la próxima vez que digas «perdona nuestras deudas», recuerda esto: estás haciendo 3 cosas. Primero, al decir esas palabras, reconoces una verdad. Tienes una deuda espiritual con Dios, y es una deuda que no puedes pagar, por más que lo intentes. Segundo, le pides que levante esa carga, que elimine el peso, la culpa y las consecuencias que te siguen. Y tercero, haces una promesa: liberarás a otros de lo que te deben. Dejarás de mantenerlos cautivos en tu corazón. Se cierra un círculo. La misericordia que recibes se convierte en la misericordia que das. En el siglo IV, los monjes del desierto tenían una costumbre poderosa. Antes de dormir cada noche, decían en voz alta: «Libero toda deuda». No esperaban sentirlo emocionalmente ni tener inspiración. Simplemente elegían obedecer. El resultado: descansaban en paz, vivían sin resentimiento y caminaban en la libertad que Jesús prometió. Así que, la próxima vez que reces el Padre Nuestro, recuerda esto: no estás pidiendo a Dios que simplemente ignore tus fallos. Estás pidiendo ser completamente liberado, y estás aceptando liberar a otros también. Ahora llegamos al 8º error de traducción: no nos dejes caer en la tentación. Es una frase pronunciada por millones cada día, pero está basada en un malentendido que distorsiona el verdadero sentido de lo que Jesús realmente dijo.
La expresión original en arameo es «no nos lleves a la prueba». Puede parecer una diferencia pequeña, pero cambia por completo el significado de la oración. No se trata de pedirle a Dios que evite que tropecemos. No es solo evitar el pecado, es algo más profundo. Es pedir no ser llevados a un momento de prueba extrema, una crisis que sacuda los cimientos de nuestra fe. Piensa en la prueba que enfrentó Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, o en Job, que lo perdió todo, su familia, sus riquezas, incluso su salud. Esta oración no busca esquivar tentaciones menores. Es un clamor para ser librados de pruebas abrumadoras que puedan quebrantar el alma. ¿Y por qué Jesús nos pediría orar de esta manera? ¿No es ese temor una señal de debilidad? En realidad, no es debilidad. Es fortaleza envuelta en humildad. Decir, no nos lleves a la prueba, es la confesión sincera de alguien que conoce sus límites y confía plenamente en la voluntad de Dios. Es la misma postura que tomó Jesús en el huerto de Getsemaní. Con sudor como gotas de sangre, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No buscaba huir del dolor. Se entregaba al camino creyendo que el Padre lo sostendría. Es una oración de profunda confianza. Quien ora así entiende dos cosas con claridad. Sabe que es débil y sabe que Dios es fuerte. Y hay más. Tentación y prueba no son lo mismo. Una prueba es permitida por Dios para hacernos crecer. Pero la tentación es lo que el enemigo usa para torcer esa prueba e intentar destruirnos. Mira el caso de José en Egipto. La esposa de su amo trataba cada día de seducirlo. ¿Qué hizo José? No discutió ni intentó resistirse con fuerza de voluntad. Huyó. Corrió, dejando su manto atrás. José no se detuvo, salió rápido y así venció. José eligió algo que Pedro, siglos después, no supo elegir. Pedro estaba lleno de confianza. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, le dijo a Jesús. Creía que era inquebrantable, pero cuando llegó la prueba, cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Pedro había confiado en su propia fuerza y por eso cayó. Esto nos lleva a una verdad espiritual poderosa que muchas veces olvidamos. Vencer la tentación no siempre significa resistir de pie. A veces, lo más sabio y valiente que puedes hacer es alejarte o correr. Santiago nos da un modelo claro. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Fíjate en el orden. No dice que resistas primero y luego te sometas. Comienza con rendición. Poner tu vida bajo el cuidado de Dios. De ahí proviene la verdadera fuerza, no de forzarte con voluntad, sino de rendirte a Él primero. Así que cuando oramos, no nos lleves a la prueba, estamos comenzando con rendición. Estamos admitiendo, Dios, no puedo solo. No me lleves a una batalla para la que no estoy listo. Pero también decimos, si tengo que enfrentarla, no iré solo. Camina conmigo, cúbreme, ayúdame a reconocer los momentos en que debo dar un paso atrás. Es la oración de alguien con experiencia en batallas espirituales. Alguien que entiende que ganar no siempre se ve como luchar. A veces, la victoria significa alejarse antes de que el peligro se apodere. Es la misma actitud que tuvo Jesús en el desierto. Después de vencer la tentación, la Escritura dice que el diablo lo dejó por un tiempo, porque el enemigo siempre regresa. Por eso esta parte de la oración es diaria. No nos lleves a la prueba. Es una forma de mantenernos alerta, de guardar el corazón y no caminar cerca del borde. La persona que coquetea con el peligro eventualmente caerá, pero los sabios se mantienen lejos del borde, y si deben acercarse, se aferran con fuerza a la mano del Padre. Y ahora llegamos al 9º y último error de traducción. El apatsan mimbisha, y líbranos del mal. Amén.
Esta última línea del Padre Nuestro es muy conocida. Durante generaciones hemos pronunciado esas 5 palabras: y líbranos del mal. Pero algo vital se perdió al traducirse a otros idiomas. La palabra aramea que usó Jesús, bisha, no se refiere al mal en general. No habla de eventos desafortunados ni de circunstancias negativas. Bisha señala a una persona, significa el maligno, un enemigo real con intención, no solo un concepto o idea. Jesús no oró, líbranos de la mala suerte. Oró, rescátanos del maligno, un ser consciente y malicioso que busca hacernos daño. Esta súplica final no es vaga, es directa, es un llamado a ser rescatados de un enemigo espiritual que siempre está buscando una entrada. Y esa diferencia importa mucho, porque para Jesús el mal no era solo una idea abstracta o una racha de infortunios. Era real, estaba activo, tenía un nombre y una misión. Nos enseñó a pedir ser liberados de un enemigo consciente, Satanás, el que quiere destruirnos. Las versiones modernas de la oración muchas veces diluyen esto, cambiando el maligno por simplemente el mal, haciendo que suene impersonal y confuso. Pero esta petición final está estrechamente ligada a la anterior. No nos lleves a la prueba. Es el ruego de alguien que conoce sus límites, alguien que entiende que podría caer si se queda solo. Es el mismo tipo de rendición que Jesús mostró en Getsemaní, eligiendo la voluntad del Padre, aun sabiendo que venía el dolor y la muerte. Eso no fue debilidad, fue confianza profunda y radical. Decir líbranos del mal suena pasivo, pero decir rescátanos del maligno es un grito de batalla. Es directo, urgente y personal. Jesús habló de un enemigo real, uno que miente, tienta, acusa y trata de destruir lo que Dios está construyendo en ti. ¿Y cómo se ve esa clase de liberación? ¿Es algo por lo que debemos luchar con nuestra propia fuerza? En absoluto. Aquí hay otra enseñanza poderosa. La palabra original que usó Jesús, patsan, no significa solo quitar, significa rescatar con fuerza. Implica un acto dramático y decisivo de salvación, como ser arrancado del peligro en el último momento. El pueblo de Israel vivió esto en carne propia en el Mar Rojo. El ejército del faraón detrás, el mar enfrente, sin salida. No diseñaron un plan de escape, no tenían una estrategia alternativa. Su salvación vino de una sola cosa, la promesa de Dios. No tengan miedo, quédense quietos y vean la salvación que el Señor traerá hoy. Él peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos. No necesitaban armas, necesitaban fe. Gritaron, y Dios abrió un camino. Por eso oramos, rescátanos del maligno. Porque hay batallas espirituales reales que se libran más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y no podemos ganarlas solos. Nuestro trabajo no es ser más fuertes, es creer, es pedir la ayuda que solo Dios puede dar. Incluso Jesús nos lo mostró. No le dijo a Pedro, ten cuidado, podrías cometer errores. No, lo advirtió claramente. Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Zarandear es sacudir algo con violencia hasta que se deshace. Jesús le estaba diciendo a Pedro, el enemigo quiere sacudir tu fe hasta quebrarla. Pero luego dijo algo poderoso, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Jesús vio el peligro y respondió con intercesión. Pidió al cielo protección para Pedro, y aquí está el corazón de todo. Ser liberados del maligno no es algo que logras, es algo que recibes. No se trata de ser más fuerte, se trata de pedir ayuda a aquel que ya ganó la guerra. Como dice la Escritura, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esta última petición del Padre Nuestro es, a la vez, la más humilde y la más poderosa. Lo reconocemos, no somos fuertes por nuestra cuenta, el enemigo es real,
pero Dios es nuestro libertador, el que nos rescata. Y ahora descubrimos un último secreto. El Padre Nuestro es más que un conjunto de palabras, es un mapa espiritual completo. Si miras con atención, verás que traza todo el recorrido del alma que regresa a Dios. Un camino formado por 9 pasos. Cada uno transforma el corazón de quien lo recorre. Todo comienza con la primera línea. Paso 1. Identidad. Comenzamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. En el arameo nativo de Jesús, solo 2 palabras: Abun Dibashmaya. Este es el comienzo. No estamos saludando a un Dios lejano en algún cielo distante. Estamos reconociendo que Él existe en un reino más alto que nos rodea por completo. Al decirlo, afirmamos algo esencial sobre nosotros mismos. Somos sus hijos. Ese es el primer paso. Recordar quién eres. Le perteneces a Dios. Tu verdadero hogar está con Él. Paso 2. Dirección. Luego decimos: santificado sea tu nombre. Esto no es solo una alabanza, es fijar nuestro rumbo. Santificar el nombre de Dios significa tratarlo como sagrado, vivir de una manera que lo honre. No solo con los labios, sino con la vida. Como dijo Jesús, que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre en el cielo. Este paso orienta tu vida hacia la santidad. Paso 3. Destino. Después oramos: venga tu reino. Esta frase revela la meta de nuestro viaje. No estamos pidiendo una esperanza lejana, estamos llamando al reinado de Dios para que comience ahora, en nuestros corazones, nuestros hogares y el mundo que nos rodea. Es un ruego para que el orden divino, la sanidad y la paz echen raíz hoy. Pero para llegar a ese reino necesitamos más que esperanza, necesitamos guía. Paso 4. La brújula. Esto lo decimos al orar. Hágase tu voluntad. Es la parte del camino que más nos exige. Significa dejar de lado nuestros propios planes. Confiar en que los caminos de Dios son más altos, aunque sean más difíciles. Creer que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando la ruta no se parece en nada a la que hubiéramos elegido. Esto es rendición, pero también es el punto de transformación, porque cuando alineas tu voluntad con la de Dios, sucede algo poderoso. Te conviertes en un puente, traes el cielo a la tierra, en la forma en que hablas, actúas, amas y vives. Dejas de caminar tu propio camino y comienzas a caminar el del Rey. Paso 5. Unión. En esta etapa del viaje decimos: en la tierra como en el cielo. Esto no es solo un deseo, es tu misión. Tu propósito es traer un reflejo de la paz y el orden del cielo al caos de la vida diaria. Estás llamado a reflejar el amor, la paciencia y la bondad del cielo en tus palabras, tus luchas y tus relaciones. De esta manera, te conviertes en algo más que un viajero. Te conviertes en una conexión viva entre el cielo y la tierra. Pero nadie puede completar un viaje así sin alimento. El camino requiere fuerza. Paso 6. Provisión. Ahora pedimos: danos hoy el pan que necesitamos. La palabra que Jesús usó para necesitamos, sunkanan, es rara y poderosa. No significa lujo ni abundancia. Significa lo justo para la tarea de hoy. No estás pidiendo acumular riquezas, estás pidiendo lo necesario para cumplir con la misión del día. Incluye alimento para el cuerpo, sí, pero aún más, es el pan de vida. Fortaleza espiritual, sabiduría, ánimo para el camino. Y una vez que has sido llenado, el siguiente paso es soltar lo que te pesa. La culpa y el resentimiento son demasiado pesados para cargar. Pasos 7 y 8. Perdón y reciprocidad. Aquí llegamos a 2 pasos que siempre van juntos. Perdona nuestras deudas y la condición que sigue, así como nosotros perdonamos a los que nos deben.
En tiempos de Jesús, el pecado se entendía como una deuda, un peso espiritual que le debíamos a Dios. Cuando rezas esta parte, estás pidiendo a Dios que borre esa deuda, que limpie tu cuenta. Pero hay una verdad oculta aquí. El perdón de Dios viene con una llave, y esa llave está en tus manos. Solo puedes abrir la puerta de la misericordia de Dios cuando eliges mostrar esa misma misericordia a los demás. Si te aferras a la amargura, la puerta de la gracia permanece cerrada. Como dijo claramente Jesús, si no perdonan a los demás, su Padre no los perdonará a ustedes. No es un castigo, es una realidad espiritual. Ahora alimentado y libre de cargas, te acercas al final del camino, pero los pasos finales son igual de importantes. Paso 9. Protección y victoria. El camino termina con un clamor en dos partes. Primero, no nos lleves a la prueba. No estás pidiendo una vida sin dificultades. Estás pidiendo ser protegido de la prueba definitiva, de esa clase de desafío que podría hacerte abandonar la fe. Es el ruego de alguien que conoce sus propios límites, y luego viene la petición final: rescátanos del maligno. Estás reconociendo que existe un enemigo real, uno que quiere desviarte de tu camino. Esto no es miedo, es confianza, es ponerte bajo la protección de Dios, pedirle que te saque del alcance del enemigo y te mantenga seguro bajo su cuidado. Y finalmente el viaje termina con una sola palabra: amén, el sello final. Amén no es solo la forma en que cerramos una oración. En la lengua de Jesús significa así sea o esto es verdad y lo respaldo. No es un punto final, es tu firma, es tu forma de decir creo en esto, lo acepto, lo vivo.